Advertencia. El siguiente programa puede contener escenas de violencia explícita, lenguaje vulgar y temáticas para adultos como drogas, armas y sexo. Se recomienda discreción para las audiencias. Plot twist. Los nombres, personajes, lugares y situaciones retratadas son producto de una obra ficticia. Cualquier parecido con hechos reales es pura coincidencia. Plot twist. Historias que giran. Cada catástrofe tiene un inicio, un punto exacto donde todo comienza. Un simple descuido puede acabar con la humanidad como la conocemos. La raza humana ha sobrevivido a todo tipo de problemas: guerras, hambruna, pobreza, bombas. Pero hay algo que la desarma más rápido que cualquier ejército: un virus. No necesita de alguna ideología política, mucho menos de motivos. Lo único que ocupa es un huésped, y cuando lo encuentra, es cuestión de tiempo para que la epidemia comience. Interrumpimos la programación habitual para dar seguimiento a la información que ha comenzado a circular en las últimas horas sobre una nueva enfermedad detectada en distintos puntos del país. Autoridades sanitarias confirmaron esta mañana que los casos registrados no corresponden a ningún virus previamente catalogado. Al principio fue catalogado como una bacteria. Sin embargo, nuevos análisis sugieren que su estructura celular no corresponde a otros patrones conocidos. Aunque inicialmente se habló de una variante atípica de influenza, laboratorios independientes han señalado que el agente infeccioso presenta un comportamiento irregular. La Organización Mundial de la Salud informó que aún no ha podido catalogar al agente infeccioso debido a su comportamiento híbrido. Según el último corte, existen 312 casos sospechosos y 89 confirmados en 5 estados distintos. Los últimos informes aseguran hasta el momento a más de 250 fallecidos en el estado a causa de OCNAR, debido a que aparentemente los huéspedes no pudieron soportar los cambios que esta infección genera dentro del cuerpo en sus primeras etapas. De último momento se descubrió que muestras aisladas del patógeno parecen reaccionar entre sí incluso estando físicamente separadas. Laboratorios en distintas ciudades reportaron alteraciones simultáneas en cultivos que no compartían contacto directo. Los especialistas no descartan que OCNAR posea algún tipo de comunicación bioquímica remota, lo que algunos han descrito como un comportamiento de mente colmena. Entendemos la preocupación de la ciudadanía, pero pedimos difundir únicamente información oficial y evitar hacer compras de pánico. Se le recomienda a la población respetar la cuarentena que el gobierno ha impuesto hasta que se desarrolle alguna vacuna o estrategia que ponga fin a OCNAR. Las autoridades ya trabajan en encontrar el organismo que dio inicio a esto, pero de confirmarse esta información, la erradicación podría resultar prácticamente imposible. La paranoia siempre viaja más rápido que cualquier patógeno. Algunos hicieron compras impulsivas, otros sacaron sus teorías conspiratorias, incluso hubo quienes rezaron esperando lo mejor. Mientras el mundo contaba cifras, había alguien que contaba células. Cuando las personas intentaban lidiar con OCNAR, el Dr. Álvarez aprendía a entenderlo. En una sala sellada, lejos de las camas y los discursos políticos, Álvarez llevaba 3 días sin dormir. No buscaba culpables, solo patrones, porque cuando el miedo se propaga, los gobiernos reaccionan. Pero cuando la ciencia duda, la humanidad tiembla. Álvarez fue de los primeros en notar que OCNAR no se comportaba como un brote común. Y si la teoría de la mente colmena era correcta, entonces no estaba luchando contra millones de contagios, estaba luchando contra una sola conciencia fragmentada. Y él estaba a punto de llegar al corazón de la cepa. Álvarez, ya tengo los resultados de las muestras de sangre de los 3 pacientes. ¿Las del aislamiento total? Sí. Una la tenemos nosotros, la otra está en Monterrey y la tercera la acaban de analizar en Bogotá. Bien, ¿y qué tenemos? ¿OCNAR actúa en cada individuo independientemente o todos forman parte del mismo organismo? Dame el informe completo. Pues hace 10 minutos el laboratorio de Bogotá aplicó un estímulo controlado. Aumentaron 2 grados la temperatura del cultivo para ver cómo reaccionaba el patógeno al estrés térmico. Ajá, sí. Y 4 segundos después, sin que nadie tocara nada aquí, nuestra muestra sufrió el cambio de la de Bogotá, replicándose más rápido. Pregunté en Monterrey y registraron lo mismo. ¿Qué? Pero no puede reaccionar a algo que no percibe. ¿Estás segura de que no fue un error? Ojalá lo fuera. Repetimos la prueba 3 veces más y dio el mismo resultado. Cuando sube la temperatura en otro laboratorio, aquí acelera su actividad celular. Y si nosotros la enfriamos, las otras muestras también disminuyen. ¿Cómo es eso posible? No comparten aire, ni ambiente. Ni siquiera estamos en las mismas condiciones. Eso es lo preocupante. No tienen nada en común y, aún así, se comportan igual al mismo tiempo. ¿Sabe qué significa esto?
Sí. En una infección normal, cada cuerpo reacciona por separado. Cada bacteria vive y muere dentro de su huésped. Pero esto es diferente. Cada paciente es una célula de un organismo más grande. Ognarv no está infectando personas. Se expande a través de ellas. La teoría de la mente colmena. No son miles de infecciones, es un organismo único, distribuido. Si es cierto, quiere decir que debe existir un punto de origen que controle todo, como un núcleo. ¿Y qué pasa si lo encontramos? Si logramos incluso eliminarlo. Pues, si esto funciona como cualquier sistema interconectado, sin el nodo principal, la red colapsaría. Perfecto. Pasamos de encontrar una cura a ahora tener que encontrar al huésped principal entre miles de infectados y contando. Una infección normal invade, se multiplica y con el tiempo muere junto a su huésped. Ognarv no. Se comportaba como algo distinto. No era un ejército desorganizado atacando millones de cuerpos. Era un solo organismo expandiéndose en fragmentos, como si se tratase de las ramas de un árbol que comparten la misma raíz. Durante 3 días, Álvarez no abandonó el laboratorio. Se acostumbró al café frío y a recibir luz de monitores que nunca se apagaban. No por ambición u obsesión, sino por el peso de saber que cada hora sin respuesta equivalía a más nombres en la lista de decesos. En casa lo esperaba Eva, su hija de 12 años que empezó a crecer sin un padre en casa. No es que Álvarez la ignorara, solo que la presión del momento lo hacía enfocarse únicamente en encontrar respuestas. Y en una crisis global, postergar a quien más amas parece un sacrificio temporal. El problema es que las pandemias no respetan calendarios ni promesas. Y mientras él busca el corazón de la cepa, el suyo comenzaba a marcarle. ¿En serio? ¿Tenemos quizá la solución a todo esto y no se te ocurre mejor momento para recibir una llamada? Puede ser algo importante. Importante. Álvarez, acabamos de confirmar sincronización remota entre laboratorios internacionales. Si esto es real, estamos frente al mayor descubrimiento epidemiológico del siglo. ¿Qué puede ser más importante que esto? ¿Es el ministerio? No, es mi hija. Llevo días sin llegar a casa. Ella solo quiero saber cuándo regresaré. Bien, contesta tu llamada. Gracias. Hola, Pulga. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bueno, ya sabes, trabajando con todas estas cosas de científico aburrido. ¿Tú cómo estás? Bien, un poco de frío, pero ya en mi camita acostada. ¿Sigues en el laboratorio? Sí, hija. Ya sabes cómo son estas cosas. Pero sigo trabajando para verte lo antes posible. Mamá dice que no sabe cuándo vas a volver. ¿Es por lo de las noticias? Sí, que estás al pendiente de lo que pasa, ¿eh? Estoy ayudando a que todo termine más rápido. Eso dijiste la última vez. Sí, yo lo sé, Pulguita. Perdóname. Está bien, no pasa nada. Mejor cuéntame, ¿cómo te va en la escuela? Pues, no sé. No he ido en toda la semana. ¿Qué? ¿Por qué? Cancelaron clases. Nos dijeron que quizás no volveremos en un tiempo. Algunos niños dicen que es el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué niños tan realistas! Si te molesto, perdón. ¿Qué dijiste, Pa? No, nada, hija. Que no es el fin del mundo, solo es un poco complicado, pero nada que preocuparse. ¿Nos vas a proteger de esto? Esa pregunta tomó por sorpresa a Álvarez. Comprendía el riesgo de la situación, pero nunca razonó que su hija podría crecer en un mundo completamente devastado por un virus. Estoy haciendo todo lo posible, Pulga. Ya verás que en unos días volverás a la escuela, tranquila. Está bien, Pa, pero ¿cuándo vas a venir? Pronto, hija, lo juro. Tengo que ir por ustedes para que se vacunen y estén más seguras. ¿Vacunas? ¿Sabes que no me gustan las inyecciones? Yo sé, pero es por tu bien, créeme. Así como está el mundo, un piquete es lo más tranquilo. Bueno. Paso por ustedes mañana temprano, ¿sí? Te dejo para que descanses. Yo tengo que seguir trabajando, Eva. Está bien, Pa. Te quiero. Yo más, hija. ¿Está asustada? Creo que estoy más asustado yo que ella. Pero, ¿qué se le va a hacer? Entonces, envíale los datos al resto de laboratorios. Si existe un nodo, lo vamos a encontrar. Las grandes revelaciones rara vez ocurren bajo la luz del día. Y esta vez, con los ojos cansados, Morales y Álvarez perdieron la noción del tiempo trabajando hasta la madrugada. Aunque el mundo dormía en cuarentena mientras otros morían dentro de hospitales, ellos siguieron con su investigación, repitiendo pruebas, variando la temperatura, alterando los niveles de oxígeno y comparando todos los datos con el fin de encontrar un error que les diera la ventaja. Intentaron por horas sin éxito alguno,
Todo parecía perfectamente sincronizado. Decidieron probar con algo más agresivo, un estímulo extremo. Un cambio tan brusco que forzara al organismo a reaccionar. Y fue entonces cuando apareció la pista que tanto anhelaban. Una anomalía de apenas unos segundos que sirvió para descubrir al paciente cero. Álvarez, las muestras cambiaron. ¿Otra sincronización? No, todo lo contrario. Mira esto. Aplicamos otro estímulo térmico en las 3 sedes al mismo tiempo. Y por primera vez, reaccionaron con diferencia de segundos en comparación al resto de resultados. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 2.3 segundos. Eso podría ser latencia del sistema, no significa la gran cosa. Eso pensé. Pero revisando el patrón de activación celular, hubo un pico inicial antes de que todos reaccionaran. Uno que no proviene de ninguno de nuestros cultivos activos. ¿Entonces de dónde? De una muestra archivada. Una que no está en cuarentena actual. Hemos estado comparando en todo momento con pacientes confirmados, pero no se nos ocurrió buscar en expedientes de otras enfermedades respiratorias. ¿Y qué encontraste? El código coincide con el primer registro biológico, donde aparece la mutación base de OCNARF, hace más de 5 años. ¿El paciente cero? No lo sabíamos entonces. En su momento solo fue un caso leve de COVID-19. Tal vez el huésped era asintomático y nunca se enteró de la infección. ¿Entonces el OCNARF comparte secuencia con el SARS-CoV-2? Mucho peor. Es una mutación residual. Como si el virus hubiera quedado dormido en ciertas células. Y años después, hubiera evolucionado. Mierda. ¿Y quién es el paciente cero? ¿Tienes el expediente? Aquí está. Paciente femenina, infección leve de COVID-19, sin hospitalización y complicaciones posteriores. Todo parece indicar que se contagió en 2021 cuando solo tenía entre 7 u 8 años y... ¿Y por qué te detienes? ¿De quién es el expediente? Álvarez, no va a ser fácil lo que te voy a decir. ¿Qué pasa? El expediente pertenece a Eva Álvarez, de 12 años actualmente. ¿Cómo? En serio lo siento. Lo lamento tanto, doctor. Pero su hija, Eva, ella es el paciente cero. Durante días, Álvarez buscó el corazón de la cepa. Nunca pensó que la respuesta que tanto esperaba se encontraba en casa esperándolo. El paciente cero no era un número, era más bien un nombre, y ese nombre llevaba su apellido. Si la teoría era correcta, eliminar el nodo primario podría ayudar a detener la epidemia. La humanidad tendría una oportunidad, pero ¿a qué costo? Álvarez, ¿sabe lo que eso significa? Si su hija es el paciente cero, eso quiere decir que... debemos eliminar el nodo principal. Mi propia hija. A veces se necesita algo más que fuerza de voluntad para salvar al mundo, aun si eso significa sacrificar el tuyo. El cerebro humano es capaz de procesar millones de datos en segundos, pero hay información que simplemente se niega a aceptar. Álvarez entendía perfectamente lo que significaba paciente cero. Lo había repetido durante días. Nodo, núcleo, el corazón de la red. Fueron palabras que se repitieron hasta el cansancio en la investigación. Había hablado de eliminarlo como una posibilidad matemática sin pensar en la vida del primer infectado. Sin importar si se trataba de la madre de alguien, el mejor amigo de un niño, o en este caso, la hija de alguien. Sé que esto debe ser duro para ti, pero... Debe estar equivocado. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? Hice las pruebas necesarias. Entonces el sistema se equivocó, debe estar mal. Revisé el patrón genético. Su base coincide un 97%. La muestra original que detonó la mutación es la sangre que le extrajeron cuando tuvo COVID hace años. ¡No! ¡No puede ser! Ella ni siquiera tuvo COVID, solo mi esposa y yo nos contagiamos. Ella se mudó con sus abuelos cuando eso pasó. Pudo haberse contagiado y no presentar síntomas. Usted más que nadie sabe eso. Entonces revisa otra vez. ¿Qué crees que he hecho las últimas horas? Eso no explica nada. Miles de niños tuvieron COVID. ¿Qué se supone que hace tan diferente a Eva? No todos tuvieron lo que ella tuvo después. ¿Qué quieres decir? Revisé todo su historial médico. Hace 3 años sufrió de sarampión. Sí, se recuperó en menos de una semana. Es normal a esa edad y menos mortal que en la nuestra. El sarampión no solo enferma, debilita la memoria inmunológica, borra defensas previas, es como reiniciar todo un sistema. Si en su cuerpo aún existían fragmentos residuales del SARS-CoV-2, entonces el virus tuvo el entorno perfecto para regresar y mutar. Pero... ¿por qué? ¿Por qué ahora?
No fue inmediato y su organismo permitió que ese residuo evolucionara. Así nació Knarf y desarrolló una cooperación celular, replicándose como una red. Estás hablando de mi hija como si fuera un laboratorio. No, te estoy hablando de una combinación improbable. COVID leve, un material persistente y un sistema inmunológico debilitado por sarampión. Eso dio una mutación cooperativa. Una en millones. Entonces, los primeros contagios fueron... Niños. Compañeros de escuela que tienen contacto con adultos que están en constante movimiento. Desde la madre que va por ellos y pasa al mercado por la fruta del día, hasta el padre oficinista que tiene reuniones con ejecutivos importantes. Ella no lo sabía. No tuvo síntomas graves porque no era huésped como tal. Era el origen. Cada estímulo que aplicamos resonó primero en ella, aunque no lo sintiera del todo. Un simple cambio en su temperatura era el virus manifestándose. ¿Y si solo la aislamos y reducimos esos estímulos? Solo ralentizamos el proceso. No acabaríamos con Knarf. ¿Y entonces debo acabar con mi hija? Solo tiene 12 años. Y es el paciente cero. Cuando la ciencia presenta un hecho irrefutable, el ser humano busca una excepción. Álvarez no pensó como doctor, ni como científico o epidemiólogo. Solo pensó como cualquier padre lo haría. No vamos a hacerle eso. Álvarez. Morales, entiende, se trata de mi hija. No vamos a eliminar a nadie. Si la teoría es correcta, el nodo principal... Entonces significa que la red necesita estabilidad. Si Eva es el núcleo, no podemos simplemente apagarla. Eso podría provocar una reacción masiva. ¿Crees que pueda generar un colapso? Estoy diciendo que no sabemos qué pasa cuando cortas el cerebro de algo que aún no entendemos. Bien, ¿qué propones entonces? Pues estudiarla, hay que analizarla, traerla aquí y monitorear su actividad celular en tiempo real. Tal vez, si encontramos cómo se comunica la red a través de ella, podemos interrumpir la señal o encontrar alguna cura. No lo sé, solo no podemos matarla ya. Tu propuesta es una jugada riesgosa y lo sabes. Es lo mejor que te puedo ofrecer. ¿Y piensas decirle? No le gustan ninguna de estas cosas. Con problemas soporta inyecciones. Mientras menos sepa, mejor. Horas después de su descubrimiento, Álvarez hizo algo que llevaba días sin hacer: volver a casa. En cuestión de minutos, Álvarez hizo lo que por años criticó: sesgar la evidencia cuando el resultado duele demasiado. En el fondo sabía que los datos eran correctos, pero tenía algo de esperanza por encontrar algo nuevo que facilitara su objetivo. No negaba la verdad, solo conseguía más tiempo. Pero este reloj no marcaba horas, más bien vidas que se arruinaban por cada minuto que Álvarez no aprovechaba. No fue muy difícil pasar por Eva. De todos modos, ella ya sabía que debía ir por protocolo. Esa no fue la parte complicada, solo era el principio de una mentira que crecería con cada experimento. Entonces, ¿me van a poner una vacuna? Yo sé, suena feo, pero con suerte no te dolerá. Antes de eso vamos a hacerte unos estudios, solo por protocolo. Ella es la doctora Morales. Nos acompañará en el proceso. Hola, Eva. ¿Cómo te sientes hoy? Pues un poco nerviosa, pero sé que es por mi bien. Valiente. ¿Esa es la actitud? Sé que te prometí que solo sería un piquete, pero necesitamos también sacarte sangre. ¿Eso duele? No, solo dura un poquito más el procedimiento. Sentirás un pequeño hormigueo. Nada de qué preocuparse. Por primera vez, no necesitaron forzar una reacción. La red respondió sola, como si supiera que su núcleo estaba siendo observado. Eva sintió las agujas por unos cuantos minutos, aunque para ella fueron horas. Sin embargo, esto solo sería el principio de un proceso que duraría semanas. Dijiste que solo sería poquita sangre. Yo lo sé, Pulguita. Es para estar seguros, lo prometo. Me siento adormilada. Papá, tengo mucho sueño. Duerme, Pulguita. Voy a estar aquí cuando despiertes. Lo que siguió no fue un acto impulsivo, fue una decisión paternal que no todos entenderían. Álvarez no soportaba ver a su hija sufrir con los procedimientos y Knarf parecía reaccionar de manera defensiva a los experimentos. Necesitaban sedarla para poder continuar su investigación. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la ciencia con tal de encontrar una cura?
¿Y qué está dispuesto a hacer un padre con tal de rechazar el destino de su hija? Incrementando temperatura del cuarto, esperando respuestas de Monterrey. Incremento de replicación global del 3.8%. Probaron con todo tipo de estímulos externos, desde el sonido hasta la luz, cambios hormonales inducidos y alteraciones en el cuerpo para entender a Unarf. Cuando Eva dormía, el mundo respiraba un poco mejor. No era suficiente para detener la epidemia, pero era un gran avance. ¿Cuánto tiempo más vamos a tardar con esto? Mi esposa no deja de preguntar por Eva. No le puedo seguir mintiendo. ¿Es eso o cortar el problema de raíz? Tú fuiste quien propuso esta idea. Sé que es difícil, pero tienes que aguantar. Comenzaron a buscar en lo más básico: tejido epitelial, muestras dérmicas. Cada centímetro de Eva era una posible respuesta. Si la mutación persistía en la piel, quizá podrían aislarla, incluso hasta extirparla. Descansando en una camilla, Eva parecía lo que siempre fue: una niña. Sin embargo, a su lado se encontraba una mesa quirúrgica, pues la ciencia no ve una infancia, ve una posible solución sin importar el método. No estoy de acuerdo con esto. Sabes que es necesario. Su piel podría ser la solución. ¿Pero es necesario llegar a esto? La anestesia está estable. Es lo mejor que podemos hacer. Álvarez sostenía un bisturí como lo había hecho cientos de veces. Con esa herramienta había abierto piel y cortado tumores, pero nunca con el peso como el de ahora. La piel cede con una facilidad que siempre resulta perturbadora. Una línea roja aparece, después aparece otra. El olor metálico invade el aire. Álvarez no parpadeaba. Muestra dérmica superficial, 3 centímetros. Cada milímetro desprendido no es solo piel. Es una rodilla raspada en la infancia, una cicatriz de bicicleta. Es la memoria física de 12 años de vida. Y el doctor Álvarez la está retirando con precisión clínica. Ya tienes las muestras que querías. Ahora voy a analizarlas y déjame estar a solas con mi hija, por favor. Entiendo que esto es complejo, pero estamos haciendo lo correcto. ¿En qué clase de mundo cortarle la piel a tu hija es hacer lo correcto? Álvarez miró la incisión abierta de su hija antes de vendarla. La carne rosa expuesta y vulnerable solo lo hacían cuestionarlo más por sus decisiones. A pesar de que las cifras disminuyen cuando la sedamos, no podemos permitir que Eva siga así. ¿Y si hacemos algo más? ¿Qué tal si mezclamos sus células con algunos anticuerpos? ¿Y si el patógeno ha cambiado con los últimos experimentos? Álvarez, solo ganamos unas cuantas horas más con eso. Y lo sabes. Unas cuantas horas por unos minutos más en su propia mentira. Horas de hospitales saturados a costa de poder ver un monitor por escasos segundos. Álvarez se fijó en su investigación. Después, observó a su hija. La venda en su brazo, los cables conectados en todo su cuerpo, una incisión recién saturada. Había intentado de todo, desde tejidos y sangre hasta aislamiento y sedación. Por más que intentaba todo tipo de experimentos, nada la separaba de Unarf. Era el organismo, y eso solo daba una simple respuesta. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias con esto, pero cuando tu hija duerme, el mundo mejora. Lo sé. Tenemos que hacerlo. No hubo ninguna amenaza, tampoco alguna discusión, solo comprensión y misericordia. Álvarez se levantó de su asiento, se acercó a la bomba de infusión y descansó por unos instantes en la cama donde Eva seguía descansando, como si se tratara de tomar impulso. No tienes que hacerlo tú. La situación es una mierda, pero no te hagas esto, por favor. No, tengo que hacerlo. Soy su padre. Si yo la traje al mundo, creo que lo ideal es que yo también la despida. Álvarez se reincorporó. Sus manos dejaron de temblar pese al miedo de lo que estaba a punto de hacer. Se acercó al rostro de Eva, acariciando sus mejillas, acomodando su fleco y dándole un último beso en la frente. Cuando esto empezó, te prometí que te iba a proteger, pero no esperaba que fuera de ti misma, Pulguita. Ya no vas a sufrir, Pulguita. Ya no tendrás más inyecciones. Con suerte te volveré a ver pronto. En un mundo sin ti no vale la pena seguir.
No gritó, no pidió perdón, porque si se permitía hablar como padre, no podría terminar su trabajo como científico. En cada rincón del mundo, la red dejó de sincronizarse. Los patrones comenzaron a fragmentarse como un enjambre que pierde a su reina. Pero en esa sala no hubo alivio alguno. Solo un doctor que recién se permitió ser padre para sufrir su pérdida. Morales no tuvo tiempo para consolarlo. Las otras sedes comenzaron a mandar actualizaciones de sus casos. Quizá el sacrificio había valido la pena. O tal vez la conciencia que aprendió a expandirse también se adaptó para sobrevivir sin su centro. Salvar al mundo siempre suena heroico hasta que descubres el precio. Y esta vez, el héroe no levantó un arma, únicamente bajó una válvula. Plot Twist, episodio 5, Paciente Cero. Plot Twist es una historia escrita y dirigida por Franco Guzmán, con la participación estelar de Guillermo Lugo, Rodolfo Fernández como el Dr. Álvarez, Aranza de la Rosa en la voz de la Dra. Morales, Jimena de la Rosa como Eva Álvarez. Los reporteros fueron interpretados por Ernesto Ávila, Franco Guzmán, Andrea Ortiz y Sebastián Figueroa. Corrección de estilo, Aranza de la Rosa y Ernesto Ávila. Musicalización, Enrique Rojano. Edición, Franco Guzmán. Y en los controles, Andrea Ortiz, Ernesto Ávila y Sebastián Figueroa. Plot Twist, historias que giran.